Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema ondas. En específico, vamos a ver ondas mecánicas. Bien, bueno, más de una vez seguramente habremos visto ondas producidas por una superficie del agua cuando dejamos caer una piedra. Esas pequeñas ondas que se producen en forma de círculos sobre el agua. O cuando sacudimos una cuerda y nos produce unas ondas como las que podemos observar en la imagen de la derecha. Entonces, ¿qué tienen en común estas ondas o qué les caracteriza? Es lo que vamos a respondernos a continuación. El movimiento ondulatorio viene a ser una forma de transmisión de energía sin transporte neto de materia, mediante la prolongación de alguna forma de perturbación, y esta perturbación se llama onda. Si nosotros nos imaginamos cuando en este caso sacudimos una cuerda, justamente lo que se transmite no es la materia, en este caso de la cuerda, sino se transmite una forma de energía. Obviamente esta energía se transporta a través del objeto, pero estas ondas no es que transmitan otro valor. Bien, en esta parte de las ondas vamos a empezar con las ondas transversales. Cuando nosotros tenemos una onda transversal, tenemos el siguiente contexto. Si en el extremo libre de una cuerda tensa horizontal damos una sacudida vertical repentina, es decir, el movimiento que hacemos al sacudir una cuerda, se forma una cresta o protuberancia llamado pulso de onda o simplemente pulso. Bien, esta es una perturbación instantánea que se transmite mediante una onda viajera y recorre la cuerda desplazando los distintos puntos de esta hacia arriba y hacia abajo para volver a la posición inicial. En la gráfica justamente tenemos el movimiento de la onda. Básicamente está sosteniendo a la persona en un extremo y varía la posición inicial de la cuerda estableciendo la onda. Como definición tenemos que una onda es transversal si su dirección de propagación es perpendicular a la dirección de oscilación. Y esto provoca que en las partículas del medio perturbado. Bien, luego tenemos ondas longitudinales. La repetición cuando tenemos una onda longitudinal tenemos la siguiente característica. Si existe la repetición de los impulsos, entonces se provoca la aparición de un tren de ondas. Ya no es como el caso anterior, sino en este caso es un poco más comprimida toda esta parte de las ondas y es un movimiento continuo. Una onda es longitudinal si su dirección de propagación es paralela a la dirección de oscilación que provocan las partículas del medio perturbado. Como vemos en la gráfica, en este caso es una onda un poco más comprimida y distendida, pero ya no es ese movimiento que hacemos al golpear una cuerda, sino es básicamente hacer como un tipo de movimiento circular donde las ondas sean un poco más constantes. A partir de estas dos ondas aparecen las ondas superficiales. Las ondas superficiales son producidas en un líquido y se caracterizan por hacer oscilar las partículas de este, tanto paralela como perpendicular a la dirección de la propagación de las ondas. Si nosotros nos imaginamos el movimiento del mar, podemos ver que se produce estas ondas que tenemos de color azul. Bien, entonces, para que se produzca este movimiento de ondas, obviamente debe haber un movimiento circular que esté en función de cada punto de la onda, sea este punto inferior o sea el punto superior, debido a que existe un movimiento de las partículas que sigue el movimiento de las ondas. Bien, a partir del estudio de estos tres tipos de ondas, nosotros tenemos que existe también la definición de la velocidad de las ondas mecánicas. Bueno, la velocidad de propagación de una onda es la distancia a la que se transmite la onda dividida por el tiempo que emplea en ello.
Entonces, la velocidad de las ondas transversales en una cuerda también tenemos expresado matemáticamente con la siguiente fórmula. La velocidad de las ondas es equivalente a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividido para la masa por unidad de longitud. Ya, básicamente otra vez tenemos este coeficiente que es una constante, esta U que es parecida a otro valor que habíamos visto antes. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo para comprender un poquito de esta velocidad de propagación. Ya, el ejercicio me dice, calcula la velocidad de propagación del pulso de una onda en una cuerda de 2 metros de longitud y 100 gramos de masa. Si de ella cuelga un cuerpo de 3 kilogramos. Entonces, lo que nosotros necesitamos primero es entender el gráfico. Si bien es cierto, tenemos este pulso de onda que se está transmitiendo sobre esta cuerda. Básicamente es una onda un poco pequeñita que la podemos ver solamente si acercáramos un objeto para observar la propagación de la onda. Entonces, los datos que tengo a continuación son primero, tengo la longitud de la cuerda, en este caso L, que es equivalente a 2 metros. Tengo además la masa, que es de 100 gramos. Y, bueno, esta es la masa de la cuerda. Y tengo la masa del objeto o del cuerpo, lo vamos a poner como del objeto. MO, para no confundirme con la masa de la cuerda. La masa del objeto que es de 3 kilogramos. Ya, lo primero que necesito es que todos los datos estén en el sistema internacional. La longitud está en metros. Vamos a transformar solamente estos 100 gramos en kilogramos. Entonces, hacemos nuestra tabla de conversión, donde 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Listo, puedo simplificar gramos con gramos y tendría que dividir 100 dividido para 1000. Ya, vamos a dividir 100 dividido para 1000 y es equivalente a 0,1. Es decir, 0,1 kilogramos. Ya, estos 100 gramos es equivalente a 0,1 kilogramos. Bien, lo primero que necesitamos para resolver este ejercicio viene a ser la fórmula donde me decía que la velocidad de propagación de onda es equivalente a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividido para ese coeficiente de la masa por unidad de medida o unidad de longitud. Entonces, no tengo la tensión y va a ser lo primero que voy a hallar. ¿Dónde voy a hallar esa tensión? Justamente en este sistema de referencias, el que tengo aquí. ¿Qué establece este sistema de referencias? Nuevamente, una sumatoria de fuerzas en el eje de la Y, donde todas las que estén hacia arriba serán positivas y todas las que estén hacia abajo van a ser negativas. Entonces, la tensión está hacia arriba, la tensión sería positiva. Y hacia abajo tenemos el peso del objeto. Entonces, le voy a restar ese peso y todo esto va a ser igual a 0. Necesito hallar la tensión. Entonces, este menos peso pasaré al segundo miembro como el peso positivo o simplemente el peso. Listo. La tensión va a ser igual. Reemplazo la fórmula del peso, es decir, la masa por la gravedad. Entonces, la tensión va a ser igual. ¿Cuál va a ser la masa que voy a ocupar? No va a ser la masa de la cuerda, sino la masa de ese objeto. Entonces, la masa del objeto era justamente de 3 kilogramos. Entonces, serían 3 kilogramos por la gravedad, que es la constante de 9,8 newton, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, perdón. Tengo que multiplicar ahora 3 por 9,8. 3 por 9,8 me da el valor de 29,4. Como estamos hablando de una fuerza que también viene a ser la tensión, tenemos que poner en unidad de medida de newtons. Entonces ya tengo la tensión. ¿Qué me falta ahora? El coeficiente. Ese coeficiente de masa por unidad de medida.
Vamos a reemplazar, es decir, el coeficiente siempre es la masa, pero en este caso la masa de la cuerda, pongámosle aquí la masa de la cuerda, dividida para la unidad de medida de longitud. Entonces, la masa de la cuerda, bueno, aquí tenemos el dato igual, transformada en kilogramos era igual a 0,1 kilogramos dividido para longitud. La longitud de la cuerda era de 2 metros, entonces 0,1 dividido para 2. 0,1 dividido para 2 es equivalente a 0,05. En este caso sería kilogramos sobre metro, es decir, 0,05 por cada kilogramo en función de 1 metro. Y ahora sí, simplemente tendríamos que reemplazar en la fórmula que tenemos aquí. Vamos a reemplazar. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido para el coeficiente. Entonces, la velocidad va a ser igual. Ya calculamos la tensión. La tensión que tenía un valor de 29,4 newtons. No vamos a poner unidades solamente para establecer con las cantidades. Y el coeficiente por unidad de medida es de 0,05. Bien, utilizo la calculadora para resolver la raíz cuadrada de 29,4 dividido para 0,05. Me da el valor de 24,25. Como estamos trabajando en el sistema internacional, entonces yo sé que la velocidad es en las unidades metros sobre segundo. Y listo, entonces la velocidad de propagación de la cuerda, en este caso ha sido equivalente a 24,25 metros sobre segundo. Cuando nosotros hacemos el análisis siempre de nuestro objeto, en este caso de nuestro caso de estudio, lo primero que debemos tomar en cuenta es que cuando estamos hablando de tensión, siempre va a ser la tensión en función de la cuerda, ya, pero eso no quiere decir que no voy a ocupar las anteriores fórmulas del peso y utilizando la masa a la vez. Ahora yo tengo dos masas, la masa de la cuerda y la masa del objeto. Y depende siempre de la fórmula que vaya a usar y de la manera en la que necesite. Si bien es cierto la tensión, utilizamos del objeto. ¿Por qué? Porque estábamos en este sistema de referencia. Y luego pasamos al coeficiente de la masa por unidad de medida. En ese caso tenemos que utilizar el de la cuerda porque obviamente ese era el que necesitaba para establecer la unidad de medida. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.